Hola. Soy Juan Puyol. Hoy conocerás mi historia. ¿Sabías que el desembarco de Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, solo fue posible gracias al papel decisivo de un espía? Prepárese para descubrir la fascinante y menos conocida historia de Juan Puyol García, un hombre cuyo genio táctico y dedicación inquebrantable lo elevaron al estatus de uno de los espías más influyentes e ingeniosos de la historia. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar aquí, en el canal Historia Militar Mundial. Juan Miguel Valentín García Guijarro nació el 14 de febrero de 1912 en Barcelona, España. Su madre fue Mercedes García Guijarro, que provenía de una familia muy religiosa. Tenía veintitantos años cuando se incorporó a la fábrica de Juan Puyol Peña. Al poco de fallecer su esposa, el padre de Juan y Mercedes iniciaron una relación, dando a luz a 4 hijos: Joaquín, Buenaventura, Juan y Elena. Juan tuvo una infancia normal, donde no le faltó nada. Fue educado en valores cristianos, con gran admiración por sus padres, llegando incluso a asistir a un internado. Heredó la aversión de su padre por la guerra y la violencia, hecho que más tarde influyó en que actuara como espía en lugar de alistarse voluntariamente para luchar como soldado. Era un pacifista. Entonces, Puyol decidió convertirse en criador de pollos. En 1933, Puyol se presentó al servicio militar obligatorio. Fue designado para el 7º Regimiento de Artillería Ligera, una unidad de caballería. Puyol se vio obligado a aprender a montar, pero no se identificaba con la profesión y no quería permanecer en el ejército. Pronto, el 17 de julio de 1936, comenzó la Guerra Civil Española, que trajo caos y destrucción a la población española hasta el 1 de abril de 1939. Fue una época difícil para Puyol, en la que desertó, fue arrestado, tuvo que esconderse y tomó muchas dificultades. Al año siguiente, 1940, Juan Puyol se casó con Araceli González Carballo. En ese momento trabajaba como gerente de hotel. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, después de desarrollar un odio hacia el extremismo político de todo tipo durante la Guerra Civil Española, las convicciones humanistas de Puyol no le permitieron hacer la vista gorda ante el enorme sufrimiento que estaban causando los nazis. Entonces, Puyol decidió convertirse en espía de Gran Bretaña para hacer algo por el bien de la humanidad. Puyol se puso en contacto con la embajada británica en Madrid, que rechazó su oferta. Entonces decidió establecerse como agente alemán antes de acercarse nuevamente a los británicos, para ofrecer sus servicios como agente doble. Sin inmutarse, creó una identidad falsa como funcionario del gobierno español fanáticamente pronazi, y ofreció sus servicios a los alemanes. La inteligencia militar alemana aceptó a Puyol y le dio los nombres en clave, Erebel y Alerik. Un curso intensivo de espionaje, que incluía escritura secreta, una botella de tinta invisible, un libro de códigos y 600 libras esterlinas para los gastos iniciales. Sus instrucciones eran trasladarse a Gran Bretaña y reclutar una red de agentes británicos. En cambio, se mudó a Lisboa, capital de Portugal, y, utilizando una guía turística de Gran Bretaña, libros de referencia y revistas de la Biblioteca Pública de Lisboa y reportajes periodísticos que vio en los cines, creó informes aparentemente creíbles que parecían venir de Londres. Durante su estancia en Portugal se hospedó en Estoril, en el Hotel Palacio. Afirmó estar viajando por Gran Bretaña, y presentó sus gastos de viaje basándose en las tarifas que figuran en una guía ferroviaria británica. Durante este tiempo, creó una extensa red de subagentes ficticios que vivían en diferentes partes de Gran Bretaña. Como nunca había visitado el Reino Unido, cometió varios errores, como afirmar que su supuesto contacto en Glasgow haría cualquier cosa por un litro de vino, desconocer los hábitos de bebida escoceses o que el Reino Unido no utilizaba el sistema métrico. Sus informes fueron interceptados por el sistema de comunicaciones británico, Ultra, y parecían tan creíbles que el Servicio de Contrainteligencia británico, MI5, lanzó una operación de caza de espías a gran escala en Glasgow y otros lugares. Uno de sus agentes ficticios informó a los alemanes de un convoy de 5 barcos que partía de la bahía de Caernarvon, en el noroeste de Gales. El mensaje fue interceptado por los británicos. Como el Servicio de Contrainteligencia británico consideró que no había más espías alemanes en Gran Bretaña,
se inició una cacería en busca del presunto espía. Nuevos informes del espía ficticio mencionaron que el convoy se movía hacia el sur, lo que llevó a Alemania a enviar submarinos y barcos para tenderle una emboscada. Aviones italianos, con torpedos, estaban posicionados en Cerdeña. Estaban enviando miles de horas de trabajo cruciales, toneladas de combustible e importantes recursos navales para luchar contra un fantasma. Obviamente no se encontró ningún convoy, pero los alemanes culparon a los italianos, no a Erebell. Así que volvió a ofrecer sus servicios a los británicos, dejando claro que ya estaba trabajando para los alemanes. Tras entrevistas realizadas por la inteligencia militar británica, el MI6, sección ibérica, Juan Pujol fue finalmente aceptado por los aliados. Su familia se mudó a Gran Bretaña y Pujol recibió el nombre en clave Garbo, en referencia a la famosa estrella de cine, porque, según los británicos, Pujol era un excelente actor. Pujol y su supervisor, Thomas Harris, pasaron el resto de la guerra ampliando la red ficticia, comunicándose con los supervisores alemanes al principio por cartas y luego por radio. Al final, los alemanes financiaron una red de 27 agentes, todos ficticios. Juntos, Harris y Pujol escribieron 315 cartas, con un promedio de 2000 palabras, dirigidas a un apartado de correos en Lisboa proporcionado por los alemanes. Su red de espías ficticia era tan eficiente y detallada que sus encargados alemanes se sintieron abrumados y, según algunas fuentes, no hicieron más intentos de reclutar espías adicionales en el Reino Unido. La información suministrada a la inteligencia alemana era una mezcla de ficción total, información genuina de escaso valor militar e inteligencia militar valiosa retrasada artificialmente. En noviembre de 1942, justo antes de los desembarcos de la Operación Torch en el norte de África, el agente ficticio de Garbo en el río Clyde informó que un convoy de buques de transporte de tropas y de guerra había zarpado del puerto. Si bien la carta fue enviada por correo aéreo y con matasellos anterior a los aterrizajes, la inteligencia británica la retrasó deliberadamente para que llegara demasiado tarde para ser útil. Pujol recibió una respuesta que decía: lamentamos que hayan llegado demasiado tarde, pero sus últimos informes fueron magníficos. En ocasiones, tuvo que inventar razones por las que sus agentes no habían proporcionado información fácilmente disponible, que los alemanes eventualmente conocerían. Por ejemplo, informó que su agente ficticio de Liverpool se había enfermado justo antes de un importante movimiento de flota desde ese puerto, por lo que no pudo informar del evento. Para respaldar esta historia, el agente finalmente murió, y se publicó un obituario en el periódico local como prueba adicional para convencer a los alemanes. También se convenció a los alemanes de que pagaran una pensión a la viuda del agente. Poco a poco, Hitler comenzó a confiar personalmente en los informes de Erebell, asumiendo que toda la información enviada por él era cierta. Para la comunicación por radio, Erebell necesitaba el cifrado manual más potente que tenían los alemanes. Los alemanes proporcionaron a Erebell este sistema que, obviamente, fue suministrado a su vez a los descifradores de códigos aliados en Bletchley Park. Los mensajes cifrados de Erebell debían recibirse en Madrid, descifrarse manualmente y volverse a cifrarse con una máquina Enigma para su retransmisión a Berlín. Al tener tanto el texto original como su intercepción codificada en Enigma, los descifradores de códigos aliados tenían el mejor material fuente posible para un ataque de texto sin formato elegido contra la clave Enigma de los alemanes. En enero de 1944, los alemanes dijeron a Pujol que creían que una invasión a gran escala en Europa era inminente y pidieron que los mantuvieran informados. Esta invasión fue la Operación Overlord. Sin embargo, Pujol jugó un papel destacado en la Operación Fortitude, la campaña de engaño para encubrir a Overlord. Envió más de 500 mensajes de radio entre enero de 1944 y el día D, a veces más de 20 mensajes por día. Durante la planificación de la invasión de la playa de Normandía, los aliados decidieron que era de vital importancia que los líderes alemanes fueran engañados, haciéndoles creer que el desembarco se produciría en el estrecho de Dover en lugar de Normandía. Para mantener su credibilidad, se decidió que Garbo, o uno de sus agentes ficticios, debería advertir a los alemanes sobre el momento y algunos detalles de la invasión real de Normandía, aunque enviándolo demasiado tarde para que pudieran tomar medidas efectivas. Se hicieron arreglos especiales, con los operadores de radio alemanes, para escuchar a Garbo durante la noche del 5 y 6 de junio de 1944, basándose en la historia de que un subagente estaba a punto de llegar con información importante. Sin embargo, cuando la llamada se realizó a las 3 de la madrugada, no se recibió respuesta de los operadores alemanes hasta las 8 de la mañana. Esto permitió a Garbo agregar más detalles operativos, genuinos pero ahora obsoletos, al mensaje,
y así aumentar su posición ante los alemanes. Garbo dijo a sus contactos alemanes que estaba disgustado porque se perdió su primer mensaje, y que no podía aceptar excusas o negligencias. Si no fuera por sus ideales, abandonaría el trabajo. El 9 de junio, 3 días después del día D, Erebell envió un mensaje a la inteligencia alemana, que fue pasado a Adolf Hitler y al alto mando alemán. Erebell dijo que había consultado con sus principales agentes y desarrollado un orden de batalla, que mostraba 75 divisiones en Gran Bretaña, en realidad solo eran unos 50. Parte del plan Fortitude era convencer a los alemanes de que estaba estacionada una formación ficticia, el primer grupo de ejércitos de los aliados, compuesto por 11 divisiones, o 150.000 hombres, comandados por el famoso general George Patton, en el sureste de Gran Bretaña. El engaño se apoyó en aviones falsos, tanques inflables y camionetas que circulaban por la zona transmitiendo falsas conversaciones por radio. El mensaje de Garbo señalaba que unidades de esta formación no habían participado en la invasión, por lo que el primer desembarco debía considerarse una distracción. Decía un mensaje alemán a Madrid enviado 2 días después. Todos los informes, recibidos en la última semana viniendo de Erebell, han sido confirmados sin excepción, y deben describirse como especialmente valiosos. Un examen de posguerra de los registros alemanes encontró que, durante la operación Fortitude, se incluyeron no menos de 62 informes de Pujol en los resúmenes de inteligencia del alto mando alemán. El alto mando alemán aceptó tan completamente los informes de Garbo que mantuvo 2 divisiones blindadas, y 19 divisiones de infantería, en el paso de Calais, esperando una segunda invasión, hasta julio y agosto de 1944. El comandante en jefe alemán en el oeste, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, se negó a permitir que el general Erwin Rommel trasladara estas divisiones a Normandía. 2 meses después de la invasión de Normandía, había más tropas alemanas en la región de paso de Calais que en Normandía el día D. A finales de junio, los alemanes ordenaron a Garbo que informara sobre la caída de bombas voladoras V-1. Al no encontrar forma de dar información falsa sin despertar sospechas, y no estar dispuesto a dar información correcta, Harris dispuso que Garbo fuera arrestado. Regresó a sus funciones unos días después, ahora que tenía la necesidad de evitar Londres, y envió una carta oficial de disculpa del ministro del Interior por su detención ilegal. Los alemanes pagaron a Pujol $340.000 durante el transcurso de la guerra, para apoyar a su red de agentes, que en un momento llegó a 27 personajes inventados. Como Erebell, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase el 29 de julio de 1944, por sus servicios al esfuerzo bélico alemán. El premio normalmente estaba reservado para los combatientes de primera línea, y requería la autorización personal de Hitler. La Cruz de Hierro se presentó por radio. Como Garbo, recibió la excelentísima Orden del Imperio Británico de manos del rey Jorge VI, el 25 de noviembre de 1944. Los nazis nunca se dieron cuenta de que habían sido engañados, y así Pujol, junto con Eddie Chapman, otro agente doble, se ganaron la distinción de ser uno de los pocos que recibieron condecoraciones de ambos bandos, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pujol temía represalias por parte de los nazis supervivientes. Con la ayuda del Servicio Secreto Británico, Pujol viajó a Angola y fingió su muerte por malaria en 1949. Luego se mudó a Lagunillas, Venezuela, donde vivió en relativo anonimato, dirigiendo una librería y una tienda de regalos. Pujol se divorció de su primera esposa y se casó con Carmen Cilia, con quien tuvo 2 hijos, Carlos Miguel y Joan Carlos, y una hija que murió en 1975 a la edad de 20 años. En 1984, Pujol se había mudado a la casa de su hijo Carlos Miguel en La Trinidad, Caracas. En 1971, el político británico Rupert Ayason, que escribía bajo el seudónimo de Nigel West, se interesó por Garbo. Pujol y Ayason finalmente se reunieron en Nueva Orleans el 20 de mayo de 1984. Colaboraron en su autobiografía Operación Garbo, publicada en 1985. A instancias de Ayason, Pujol viajó a Londres y fue recibido por el príncipe Philip en el Palacio de Buckingham, en una audiencia inusualmente larga. En el 40º aniversario del día D, el 6 de junio de 1984, Pujol viajó a Normandía para recorrer las playas y presentar sus respetos a los muertos.
Puyol murió en Caracas en 1988 y está enterrado en Choroní, un pueblo dentro del Parque Nacional Henry Pittier junto al Mar Caribe. ¿Ya conocías esta historia? ¿Cuál cree que fue el secreto del éxito de Juan Puyol García? Si te ha gustado verlo, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte al canal. Compártelo con tus amigos. Esto es muy importante para el crecimiento del canal y para producir más vídeos sobre la historia militar mundial. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.